fantástica, donde hace el recuento de cómo creció en América Latina, de cómo creció en México el cártel de Guadalajara. Y la historia es fantástica porque dice: a principios de la década de 1980 se organizó el cártel de Guadalajara, donde participaban, pongan atención, por diferentes estratos: Félix Gallardo, Don Neto, Manuel Salcido Suéter Cochiloco, Juan José Quintero Pañán, Pablo Acosta Villarreal y Juan José Esparragosa el Azul. En un escalafón menor se encontraban Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada García del Mayo. Muy por debajo de ellos, Héctor Palma Salazán, Joaquín Guzmán Loera, los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán. Si ustedes se fijan, es como si hubieran ido subiendo por antigüedad y escalafón. Es un negocio muy organizado, perdóname. Y están metidos hasta acá. Porque el cártel de Guadalajara era utilizado en la década de los 80 para combatir a los grupos izquierdistas en México. Así de simple. Así de simple. Entonces, el problema, obviamente, bueno, si nosotros vemos en el periódico operaciones como Rápido y Furioso, y que antes de Rápido y Furioso hubo otras operaciones, estas operaciones no son casuales. Eso quiere decir que está todo el gobierno de Estados Unidos operando en este asunto. No solo es la CIA, no solo es la DEA, son un montón de agencias, es todo el gobierno de Estados Unidos operando por debajo del agua. Y el otro día hay una nota que a mí me pareció muy importante, que señala que de repente en Tixcocop, Yucatán, bueno, en la década de los 80 se organiza un puente aéreo para apoyar a la contra Nicaragua. Es un puente aéreo de droga que va de Colombia, México, Estados Unidos. Y es un puente, hay un señor que ha testificado, el señor Barris, y varios agentes pilotos testificaron cómo eran agentes de la CIA, después pasaron a ser de la DEA, y ellos hacían esos vuelos tripulados. Les digo hace poco que hay una avioneta de Tixcocop, en Tixcocop, Yucatán, con 500 kilos de coca. Es una avioneta del Chapo Guzmán. Es la avioneta del Chapo Guzmán, se busca la matrícula, se ve dónde había sido utilizado esa avioneta semanas antes. Había sido usada esa misma avioneta meses antes para transportar presos por la CIA Guantánamo. ¿Ustedes creen que es una casualidad? ¿O es de veras una casualidad extraordinaria? ¿O es que el puente aéreo sigue? Y la operación sigue armada. Punto. Y no solo eso, sino que vemos la operación Rápido y Furioso, vemos a manos de quién fueron a dar esas armas. Fueron a dar a manos del cártel al cártel de Sinaloa, el grueso al cártel de Sinaloa, dicho por ellos, ¿no? Entonces, tú ves además cómo está la estrategia de Calderón, y todos los expertos te dicen, es una estrategia muy clara. Se están apoyando en un cártel, dejan que ese cártel crezca para acabar a los demás. Y aquí se habla de un cártel oficial, que es el cártel de, a ver quién me lo dice, Sinaloa. Todo el mundo lo sabe en este país. Dicen ahorita que van a hacer una persecución contra el, que van a agarrar al Chapo, pues ya se lo agarran. ¿Saben por qué? Por así convertir a sus intereses. Porque es hacer un golpe político. Eso no quiere decir que se acabe el negocio, eso quiere decir que el negocio sí. Ahora bien, el problema de fondo, y con esto acabo, es ¿por qué no se persigue el lavado de dinero? Por una razón muy simple. Se acaba el negocio. Además, vamos a ver, ¿de qué tamaño es el negocio? 500 millones de dólares. No, no es tanto, pero por ahí va. Ahora sí, ahí va. El negocio de la droga, según diversas fuentes, bueno, es un negocio que se mide en miles de millones de dólares. Según la Secretaría de Hacienda, en México se lavan 10,000 millones de dólares. Pero según otras fuentes, según un estudio binacional de aduanas, se lavan entre 19,000 y 29,000 millones. Y según otros estudios, entre 25,000 y 45,000 millones de dólares. Para que se den una idea de cuánto es esto. El ingreso total por el petróleo en México el año antepasado fue de 30,800 millones de dólares. O sea, hace que el narco es nuestra verdadera fuente de divisas. Ese estudio binacional de aduanas documentaba además que el grueso de ese dinero llegaba en efectivo y que la mitad llegaba a los bancos, a las instituciones financieras normales. Tú quítale a las instituciones financieras normales esa cantidad y quiebran todas.
El narco es factor, es decir, esta es la contradicción fundamental. El narcotráfico es al mismo tiempo el factor de desestabilización social mayor de este país, pero es factor de equilibrio de las finanzas públicas de esta nación. ¿Cómo lo vamos a acabar? El problema es profundo. Sí. El problema es grave. Es un problema realmente muy grave. Ahora bien, yo les quiero decir una cosa. Lo que hizo Calderón fue muy simple. Pues declaró la guerra para quedarse. Lo que hizo Calderón fue traer a los niños para apuntalarlo a él, sus 6 años. Y yo estoy convencido que se quiere quedar más tiempo. Una dictadura. Sí, claro. Bueno, de hecho, esto es un régimen de violencia. Ahora, la bronca es seria. ¿Saben cuánto tiempo le tomó a China reponerse de la guerra de las drogas? Le tomó más de 150. ¿Cuánto nos va a tomar a nosotros salir de este desastre? El problema es de fondo. Porque además, la política de Calderón fue muy clara. Militarizó al país para quedarse sentado en la silla. El otro día me decía una gente, oye, ¿cómo no ha estallado aquí una revolución y que la gente se enoja? Bueno, es que si las revoluciones, es decir, a lo largo de la historia, todas las revoluciones caen de sorpresa, nadie se las espera. Si el poder se las pudiera esperar, hay estas cosas. Aquí era previsible un estallido social. Se levantaron en armas contra nosotros. Eso es lo que hicieron. ¿Me explico? Sí, no, por favor. Yo todavía recuerdo que los primeros días que ya comenzó a usurpar la presidencia, tanto fue su poder, bueno, digamos que comenzó a hacer malas cosas, que sacó al ejército a las calles. Yo todavía recuerdo que sobre Miguel Ángel de Quevedo a diario veíamos las tanquetas y los militares con sus fusiles paseándose. Y yo así como que, ¿qué hago? ¿Me da miedo o me indigno o qué? Porque de todo era el sentir, ¿no? Que eso cuando lo habíamos visto. Nos declararon la guerra. Así se ha mantenido este señor en el poder. Y lo que hemos hecho nosotros es mantener una resistencia pacífica. Porque venían sobre nosotros, No iban sobre el Chapo, ni iban sobre los seres, iban sobre la gente. Cuando la gente se declara resistencia pacífica, bueno, ¿cómo militarizas? Y militarizas. Si no hay una insurrección política, militarizas con motivo de la droga. Ahora, la militarización con motivo de la droga, por supuesto que inhibe la protesta. En donde está el ejército, la gente no sale a la calle a protestar. ¿Me explico? Entonces, es una situación muy delicada. Lo que nos queda hacer es esto que estamos haciendo. Divulgar información, repartir información, hacer correr la voz. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos muchas opciones. Y el diagnóstico es feroz. ¿Cómo vamos a salir de esta atolladero? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos, pero al revés. Ellos aplican una política de populismo penal, nosotros tenemos que abandonar esa política de populismo penal y combatir, sí, el problema de las drogas, pero de una manera integral. Es decir, atacar, cambiar de modelo económico, regresar al estado de bienestar. Hay que hacer toda una serie de cosas para rescatar esa parte del país. Tenemos que regresar a una política nacional de seguridad pública, que no dependamos de Estados Unidos para ver qué hacemos en materia de seguridad pública, ¿no? Todas esas cosas tenemos que hacer. Todo eso lo tenemos que hacer. Entonces, tenemos también que, fíjense, tenemos que regresar la economía digamos, a bases lícitas. Ya no estoy diciendo sociales o simplemente lícitas. Porque ahorita el grueso de la economía gira alrededor de la droga, y mientras gira alrededor de la droga, esto no se va a acabar. Entonces, el problema es muy serio. Y la tarea que tenemos por delante es muy preocupante. Tenemos que concientizar a la gente, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar al vecino, tenemos que detener esta política genocida y alertar cuáles son las bases de esta política genocida. Son malas noticias, sí, pero es lo que les tengo.
no les tengo noticias. Así está el país. Bien, así están las cosas. Entonces, espero que no se haya enojado el colega, pero es que si interrumpo, me vuelvo a interrumpir, pues no acabo nunca. No, si así nos falta tiempo, sigamos más rato. Si quieren, abramos una ronda de preguntas. Abrimos una primera ronda de intervenciones con la doctora Rosalía, enseguida Armando Morales, enseguida el profe Daniel. Sí. Ante esta situación tan crítica y tan grave que, bueno, ahora nos acaba de esbozar tan claramente, ¿sería conveniente la legalización de las drogas? Mira, es una pregunta que todos nos hacemos. Yo creo que la legalización de las drogas hubiera sido muy buena cosa hace 15 o 20 años. ¿Sí? Y hoy en día yo sí creo que se tiene que seguir impulsando una legalización al menos parcial de las drogas. No tiene sentido que en California la marihuana se consuma abiertamente y en México la ilegalidad de la marihuana provoque tantos muertos. ¿Me explico? En México muere más gente porque la marihuana sea ilegal de la que moriría si fuera legal. ¿Me explico? Si tú legalizas ese negocio, le quitas un buen porcentaje de ganancia a los narcotraficantes. Entonces yo creo que sería importante hacerlo. Pero también creo que hay drogas que no conviene legalizar, porque son drogas sumamente adictivas y que causan problemas de salud profundos muy rápido. ¿Me explico? Como la heroína y estas cosas. La cocaína, sí. Ahí sí no sé. No sé. Yo sí eso se lo dejaría a los expertos. Pero lo de la marihuana es increíble. ¿Sí? Yo no conozco ni un registro de alguien que haya muerto por consumo de marihuana. Muere más gente por consumo de alcohol que por consumo de marihuana. ¿Por qué es ilegal la marihuana y el alcohol no? Entonces sí sería parte de esta política de despenalización, de la idea de cambiar la política del populismo penal. Eso es parte de esa política. ¿Quién más? Sí, gracias. Buenas tardes. Primero un reconocimiento para Rafael porque pues, está convencido de lo que él viene a compartir con nosotros y se ha preparado mucho, eso es importante. Compartan esos conocimientos. Yo quisiera añadir una observación. El doctor Edgardo Buscaglia, que ha investigado mucho, es un investigador muy importante en esta parte, ha señalado esto, de la importancia que tiene la economía en la cuestión de las drogas. Y él ha señalado, porque además lo tiene estudiado, en la parte norte del país, y está avanzando, cómo es que el dinero de la drogadicción entra en campañas, entra en negocios, o sea, entra en toda una serie de la estructura económica. Ya invadió. Así es, y está circulando. Y nosotros, bueno, hasta podemos ser parte de ese tipo de cosas sin darnos cuenta. Lo peor es no darnos cuenta, pero ante el avance que hay de este tipo de situaciones, lo mejor es que nos preparemos. Y desafortunadamente pues estamos en manos de un gobierno de derecha, con un antecedente terrible que es el Yunque, con todo lo que hicieron en Guadalajara, en Puebla, en varios estados para tener el control de la zona norte, y la complicidad que había antes con el PRI, porque era un partido entre comillas de oposición que más bien surge en contra del cardenismo. Pero entonces lo que necesitamos es eso, prepararnos, no enojarnos, intentar conocer más, porque hay gente allá afuera que no sabe todo esto. O sea, a veces nosotros tenemos referencias limitadas o parciales, pero lo que necesitamos es eso, generar un discurso, generar un conocimiento que la gente pueda entender, algo asequible, algo. Yo digo, Edgardo Buscaglia, y yo creo que pues, muchos no lo conocemos, y es un investigador a nivel internacional que tiene presencia en Medio Oriente, etc. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente que nos acompaña, pero además la gente que está afuera, pues empiece a manejar este tipo de conceptos, este tipo de información, que no la van a comentar en ningún medio, ni siquiera Jacobo en radio, que luego se abre, o el Loret de Mola, que luego se pone ahí muy, o el mismo Ciro, ¿no? Que le gusta luego sacar algún artículo en Milenio cuando escribe, porque cuando sale en tele todo se alinea. Entonces, hagamos el esfuerzo. Yo quisiera que esto nos sirva. Lo que está señalando es muy importante. Si tú revisas